Catecismo de San Pío X. Prescrito el año 15 de julio del año 1905. El Catecismo de San Pío X es un breve y sencillo catecismo, escrito por el Papa San Pío X, cuya primera edición data del año 1905, con el importante objetivo de popularizar la enseñanza del catecismo en la Iglesia Católica, y así hacer que los católicos conozcan su fe y doctrina frente a lo que Pío X llama la amenazante difusión de errores en los fatídicos tiempos modernos. Capítulo cuarto de la Eucaristía. Numeral 598. ¿Qué es el sacramento de la Eucaristía? La Eucaristía es un sacramento en el cual, por la admirable conversión de toda la sustancia del pan en el cuerpo de Jesucristo y de toda la sustancia del vino en su preciosa sangre, se contiene verdadera, real y sustancialmente el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad del mismo Jesucristo, Señor nuestro. Bajo las especies del pan y del vino, para nuestro mantenimiento espiritual. Numeral 603. ¿Qué es pues la hostia antes de la consagración? La hostia antes de la consagración es pan. Numeral 604. ¿Qué es la hostia después de la consagración? Después de la consagración, la hostia es el verdadero cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, bajo las especies del pan. 605. ¿Qué hay en el cáliz antes de la consagración? En el cáliz antes de la consagración hay vino con unas gotas de agua. 606. ¿Qué hay en el cáliz después de la consagración? Después de la consagración está en el cáliz la verdadera sangre de nuestro Señor Jesucristo, bajo las especies del vino. 607. ¿Cuándo se hace la conversión del pan en el cuerpo y del vino en la sangre de Jesucristo? La conversión del pan en el cuerpo y del vino en la sangre de Jesucristo se hace en el acto mismo en que el sacerdote pronuncia en la Santa Misa las palabras de la consagración. 608. ¿Qué es la consagración? La consagración es la renovación por medio del sacerdote del milagro que hizo Jesucristo en la última cena de transformar el pan y el vino en su cuerpo y sangre adorables, diciendo: este es mi cuerpo, esta es mi sangre. 618. ¿Cómo puede ser que se halle Jesucristo en todas las hostias consagradas? Por la omnipotencia de Dios, al cual nada es imposible, se halla Jesucristo en todas las hostias consagradas. 623. ¿Débese adorar la Eucaristía? La Eucaristía debe ser adorada de todos, porque contiene verdadera, real y sustancialmente al mismo Jesucristo nuestro Señor. 625. ¿Por qué instituyó Jesucristo la Santísima Eucaristía?
Jesucristo instituyó la Santísima Eucaristía para tres fines principales. Primero, para que fuese sacrificio de la nueva ley. Segundo, para que fuese manjar de nuestra alma. Tercero, para que fuese un perpetuo memorial de su pasión y muerte, y una prenda preciosa de su amor a nosotros y de la vida eterna. (627) ¿Qué efectos produce en nosotros la Santísima Eucaristía? Los efectos principales que produce la Santísima Eucaristía en quien dignamente la recibe son estos. 1. Conserva y aumenta la vida del alma, que es la gracia. Como el manjar material mantiene y aumenta la vida del cuerpo. Segundo, perdona los pecados veniales y preserva de los mortales. 3. Trae consigo espiritual consolación. 629. Produce siempre en nosotros sus maravillosos efectos el sacramento de la Eucaristía. El sacramento de la Eucaristía produce en nosotros sus maravillosos efectos cuando lo recibimos con las debidas disposiciones. 630. ¿Cuántas cosas son necesarias para hacer una buena comunión? Para hacer una buena comunión son necesarias tres cosas. 1. Estar en gracia de Dios. 2. Guardar el ayuno debido. 3. Saber lo que se va a recibir y comulgar con devoción. 631. ¿Qué quiere decir estar en gracia de Dios? Estar en gracia de Dios quiere decir tener la conciencia pura y limpia de todo pecado mortal. 632. ¿Qué debe hacer antes de comulgar el que sabe que está en pecado mortal? El que sabe que está en pecado mortal debe hacer una buena confesión antes de comulgar, pues no le basta para comulgar, como conviene el acto de contrición perfecta sin la confesión. 634. ¿Recibiría a Jesucristo el que comulgase en pecado mortal? El que comulgase en pecado mortal recibiría a Jesucristo, mas no su gracia. Antes bien, cometería un sacrilegio y sería merecedor de la sentencia de condenación. 636. ¿Qué es la comunión por viático? La comunión por viático es la que se da a los enfermos que están en peligro de muerte, para que se les sustente en el viaje que hacen de esta vida a la eternidad. 638. ¿Qué quiere decir comulgar con devoción? Comulgar con devoción quiere decir acercarse a la Sagrada Comunión con humildad y modestia. Así, en la persona como en el vestido, prepararse antes y dar gracias después de la Sagrada Comunión. 643. ¿Cómo hemos de estar en el acto de recibir la Sagrada Comunión? En el acto de recibir la Sagrada Comunión hemos de estar arrodillados, tener la cabeza medianamente levantada, los ojos modestos y vueltos a la Sagrada Hostia, la boca suficientemente abierta y la lengua un poco fuera sobre el labio.
645. ¿Cuándo hemos de tragar la sagrada hostia? Hemos de tragar la sagrada hostia lo antes posible y abstenernos de escupir por algún tiempo. 646. ¿Qué hay que hacer si la sagrada hostia se pega al paladar? Si la sagrada hostia se pega al paladar, has de despegarse con la lengua y jamás con los dedos. Congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos. Capítulo 4. La Sagrada Comunión. Primero, las disposiciones para recibir la Sagrada Comunión. Numeral 84. Además, donde se celebre la misa para una gran multitud, o por ejemplo, en las grandes ciudades, debe vigilarse para que no se acerquen a la Sagrada Comunión por ignorancia los no católicos o incluso los no cristianos, sin tener en cuenta el magisterio de la Iglesia en lo que se refiere a la doctrina y la disciplina. Corresponde a los pastores advertir en el momento oportuno a los presentes sobre la verdad y disciplina que se debe observar estrictamente. 91. En la distribución de la Sagrada Comunión se debe recordar que los ministros sagrados no pueden negar los sacramentos a quienes los pidan de modo oportuno, estén bien dispuestos y no les sea prohibido por el derecho a recibirlos. Por consiguiente, cualquier bautizado católico a quien el derecho no se lo prohíba, debe ser admitido a la Sagrada Comunión. Así pues, no es lícito negar la Sagrada Comunión a un fiel. Por ejemplo, solo por el hecho de querer recibir la Eucaristía, arrodillado o de pie. (94) No está permitido que los fieles tomen la hostia consagrada ni el cáliz sagrado por sí mismos, ni mucho menos que se lo pasen entre sí de mano en mano. En esta materia, además debe suprimirse el abuso de que los esposos en la misa nupcial se administren de modo recíproco la Sagrada Comunión. 154. Como ya se ha recordado, solo el sacerdote válidamente ordenado es ministro capaz de confeccionar el sacramento de la Eucaristía, actuando in persona Christi, de donde el nombre del ministro de la Eucaristía solo se refiere propiamente al sacerdote. También, en razón de la sagrada ordenación, los ministros ordinarios de la Sagrada Comunión son el obispo, el presbítero y el diácono, a los que les corresponde, por lo tanto, administrar la Sagrada Comunión a los fieles laicos en la celebración de la Santa Misa. De esta forma, se manifiesta adecuada y plenamente su tarea ministerial en la Iglesia y se realiza el signo del sacramento. El Código de Derecho Canónico. Es el conjunto ordenado de las normas jurídicas
que regula la organización de la Iglesia Latina, la jerarquía de gobierno, los derechos y obligaciones de los fieles, los sacramentos y las sanciones que se establecen por la contravención de esas normas. Algunas de ellas serán mencionadas sobre la recepción de la Sagrada Eucaristía. C. 212. P2. Los fieles tienen la facultad de manifestar a los pastores de la Iglesia sus necesidades, principalmente las espirituales y sus deseos. P3. Tienen el derecho, y a veces incluso el deber, en razón de su propio conocimiento, competencia y prestigio, de manifestar a los pastores sagrados su opinión sobre aquello que pertenece al bien de la Iglesia y de manifestar a los demás fieles, salvando siempre la integridad de la fe y de las costumbres, la reverencia hacia los pastores y habida cuenta de la utilidad común y de la dignidad de las personas. C. 213. Los fieles tienen derecho a recibir de los pastores sagrados la ayuda de los bienes espirituales de la Iglesia, principalmente la palabra de Dios y los sacramentos. C. 843. P1. Los ministros sagrados no pueden negar los sacramentos a quienes los pidan de modo oportuno, estén bien dispuestos y no les sea prohibido por el derecho recibirlos. Historia de la comunión en la mano, según la instrucción Memorialis Domini. Esta instrucción, compuesta por mandato especial del Sumo Pontífice Pablo VI, ha sido debidamente aprobada por él mismo, en virtud de su apostólica autoridad, el día 28 del mes de mayo del año 1969. Él dispuso también que se notificase a los prelados por medio de los presidentes de las conferencias episcopales. (1274) dice: con las reformas indicadas se han hecho más vivos y transparentes el signo del convite eucarístico y el cumplimiento omnímodo del mandato de Cristo, pero, al mismo tiempo, la participación más plena de la celebración eucarística, significada por la comunión sacramental, ha suscitado en algunas partes durante los últimos años el deseo de volver al uso de depositar el pan eucarístico en la mano de los fieles, para que ellos mismos, comulgando, lo introduzcan en su boca. Más aún, en algunas comunidades y lugares se ha practicado este rito, sin haber pedido antes la aprobación de la sede apostólica, y a veces de manera que les ha faltado a los fieles la oportuna preparación. ¿Qué nos dice el Concilio Vaticano II? En los 16 documentos del Vaticano II no hay ninguna mención de la comunión en la mano y no fue mencionada durante ninguno de los debates durante el concilio. La administración del cuerpo de Cristo corresponde al sacerdote por 3 razones. Primera, porque él consagra la persona de Cristo, pero como Cristo consagró su cuerpo en la última cena, así también él lo dio a otros para ser compartido con ellos.
En consecuencia, como la consagración del cuerpo de Cristo corresponde al sacerdote, igualmente su distribución corresponde a él. Segunda, porque el sacerdote es el intermediario designado entre Dios y el pueblo. Por lo tanto, corresponde a él ofrecer los dones del pueblo a Dios. Así corresponde a él distribuir al pueblo los dones consagrados. Tercera, porque por reverencia a este sacramento nada lo toca, sino lo que está consagrado, ya que el corporal y el cáliz están consagrados, e igualmente las manos del sacerdote para tocar este sacramento. Por lo tanto, no es lícito para nadie más tocarlo, excepto por necesidad, por ejemplo, si hubiera caído en tierra o también en algún otro caso de urgencia. Decisión definitiva del Papa. En el numeral 1281, apartado 15 dice: así pues, teniendo en cuenta las advertencias y los consejos de aquellos a quienes el Espíritu Santo ha puesto como obispos para regir las iglesias, en razón de la gravedad del asunto y la fuerza de los argumentos aducidos, al sumo pontífice no le ha parecido oportuno cambiar el modo, hace mucho tiempo recibido, de administrar a los fieles la Sagrada Comunión. Testimonios de místicos, santos y papas sobre la recepción de la Sagrada Comunión. Los testimonios antiguos en este sentido son múltiples. Mencionaremos algunos de ellos. Tertuliano, por ejemplo, dice: cuidamos escrupulosamente que algo del cáliz o del pan pueda caer a tierra. San Hipólito recomienda: cada uno esté atento, que ningún fragmento caiga y se pierda, porque es el cuerpo de Cristo, que debe ser comido por los fieles y no despreciado. San Efrén dice: comed este pan, y no piséis sus migas. Una partícula de sus migas puede santificar a miles de miles, y es suficiente para dar vida a todos los que la comen. También dice: con qué precaución y veneración cuando recibís el cuerpo del Señor, lo conserváis de manera que no caiga nada o se pierda algo del don consagrado. ¿Os consideráis justamente culpable si cayese algo en tierra por negligencia vuestra? San Sixto I, Papa, recordó a los cristianos las reglas apostólicas y asentó que sólo a los siervos del culto, los sacerdotes, se les permitía tocar los santos misterios. Papa León XIII, tan pronto como el orden de la razón contradice a la vida eterna y a la autoridad de Dios, está permitido desobedecer a las personas para obedecer a Dios. Papa Pablo VI. La comunión en la mano comenzó en Holanda en el año 1965, como resultado de que algunos laicos cuestionaban si Jesús estaba realmente presente en la hostia consagrada. Esto es parecido a la negación de la divinidad de Cristo. El Papa Pablo VI, en su encíclica Mysterium Fidei, ya había rechazado la así llamada comunión en la mano,
como una falsa opinión ya extendida. Entonces les pidió a los obispos holandeses que comunicaran a todos sus sacerdotes la directiva de regresar a la manera tradicional de recibir la Santa Comunión. Cardenal Joseph Ratzinger, prefecto de la Congregación para la Propagación de la Fe. Debemos reconquistar la dimensión de santidad en la liturgia. Lo dijo en el año 1988. La implicación obvia es que la dimensión de la santidad se ha perdido. Santo Tomás de Aquino, en su Suma Teológica, dice: todo lo que implica irreverencia a las cosas sagradas es injuria que se hace a Dios y constituye un sacrilegio. Algunas revelaciones privadas sobre la comunión en la mano. ...27 de enero del año 2016... llamado de María Rosa Mística a sus predilectos y al pueblo de Dios. Mensaje dado anoche. Hijitos de mi corazón, pequeños míos, se están cometiendo muchos sacrilegios con la Santa Eucaristía. Mi hijo está siendo ultrajado en su divinidad por las manos indignas e impuras de mis hijos laicos. Como madre del Hijo de Dios y madre de la humanidad, os pido, mis hijos predilectos, que paréis esta abominación. No más ministros extraordinarios de la Eucaristía, ni más comuniones en la mano. El cuerpo y la sangre de mi Hijo están siendo ultrajados por muchos laicos, que se están tomando atribuciones que solo le corresponden a los sacerdotes y demás ministros consagrados, como son el Papa, los cardenales y obispos. Ninguna mano que no esté consagrada por el ministerio sacerdotal puede tocar a mi hijo. Hijitos, es impresionante la cantidad de violaciones eucarísticas que se vienen cometiendo por los así llamados ministros extraordinarios de la Eucaristía. Muchos de mis hijitos laicos, con la complacencia del sacerdote, vienen ejerciendo el ministerio de la Eucaristía en muchas iglesias. La soberbia es común en muchos de ellos y se está llegando al punto de que muchas decisiones que debe de tomar el sacerdote las están llevando a cabo los laicos. Qué dolor siento en mi corazón al ver cómo muchos de mis hijitos laicos profanan los utensilios sagrados, tomando con sus manos indignas de los tabernáculos el cáliz, donde permanecen las hostias consagradas. Os digo, solo las manos consagradas de mis predilectos pueden tocar el cáliz con las hostias consagradas, y solo sus manos pueden repartir la comunión. Os ruego, hijitos predilectos, no deleguéis más este ministerio sagrado en mis hijitos laicos. No os hagáis reos de culpa. Dejad vuestra comodidad y cumplid con el ministerio sacerdotal que se os ha conferido. Yo os pregunto, mis predilectos, ¿qué le responderéis mañana a mi Padre por todos los abusos y ultrajes que muchos de vosotros estáis cometiendo con la divinidad de su Hijo? El cielo llora conmigo, viendo cómo es ultrajado y mancillado Jesús sacramentado en muchas de sus casas. Mi adversario se goza con cada profanación que recibe mi Hijo,
muchas hostias consagradas se están perdiendo y van a parar a las iglesias satánicas para la celebración de las misas negras. Mi adversario ha infiltrado en muchas casas de mi hijo a muchos ministros extraordinarios de la Eucaristía que le sirven robándose las hostias consagradas para los cultos satánicos. Miles de hostias consagradas son vendidas y dependiendo del ministro de la iglesia que las haya consagrado, así será su precio. Una hostia consagrada por el Papa, un cardenal u obispo es pagada a un alto precio y con ellas hacen un rito satánico especial para causarle daño al cuerpo eucarístico de mi hijo, representado en su iglesia. Los satánicos destruyen comunidades religiosas y sacerdotales con estas hostias consagradas por los altos ministros de la iglesia. Mis predilectos, os pido que detengáis este ultraje a la divinidad de mi hijo, que se viene haciendo por parte de mis hijos laicos. Cada ultraje y profanación que mi hijo recibe es una espada que traspasa mi corazón. En el infierno yacen muchos de mis predilectos que en vida permitieron estos atropellos a la divinidad de mi hijo, y con ellos están muchos laicos, ministros extraordinarios que su soberbia espiritual no les permitió reparar y pedir perdón a Dios por tan vil atropello. Como madre de las almas consagradas en esta mi advocación de rosa mística, os pido de todo corazón, mis hijos predilectos, que detengáis cuanto antes este atropello y ultraje que se viene cometiendo contra la divinidad de mi hijo, para que mañana no tengáis de qué lamentaros. Hijitos, no más comuniones en la mano, ni más laicos repartiendo comunión, porque este sacrilegio está haciendo perder a muchas almas. Vuestra Madre, María Rosa Mística, dad a conocer mis mensajes a toda la humanidad. Que el Señor nos bendiga y guarde, nos muestre su rostro y tenga misericordia de nosotros, vuelva su mirada a nosotros y nos conceda la paz.